Damos la bienvenida a Alessandro, Andrea, Anthony, Elizabeth, Gonzalo, Javier, Jessica, Kiara, Mauricio, Renzo y Carla. Muy buenas noches, gracias por su puntualidad. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a esta nuestra última videoconferencia del ciclo del curso de probabilidad y estadística. El día de hoy vamos a ver una sesión integradora como repaso de los temas principales que hemos visto durante el desarrollo del curso, que les servirá de base para el examen final. Así que atentos con el trabajo del día de hoy. Es nuestra última videoconferencia de nuestro curso. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla para revisar los anuncios. Siempre yo les he dicho que iniciamos revisando los anuncios semana a semana, porque ahí están los lineamientos que debemos seguir. Entonces teníamos en anuncios el mensaje de inicio de la semana 14. El mensaje de inicio de la semana 14 nos indica que es una semana de retroalimentación final. ¿Cuándo inició? El lunes 14 de noviembre iniciamos la semana 14. ¿Cuáles son las actividades a realizar en esta semana? Revisar su calificación T4 en el sistema, que poco a poco se está exportando hacia el portal académico de notas. Hasta este sábado ya debe de estar exportado en su totalidad. Revisen, por favor, cualquier consulta acerca de su T4, me la hace llegar por mensajería interna. Participar de la videoconferencia de la semana 14, que es una semana integradora, que lo tomamos como asesoría para prepararnos para el examen final, donde revisaremos los principales contenidos del curso. Esta grabación estará disponible en la sección semana 14 luego de que se dé la videoconferencia en su totalidad. Recordarles que el examen final se da en la semana 15, que inicia el lunes 21 de noviembre hasta el sábado 26 de noviembre a la 1 de la tarde. El examen final es un examen de desarrollo grupal. Ya ustedes están conformados en sus grupos, en equipos que hemos venido trabajando desde nuestras primeras sesiones, pero acá lo importante es recordar que el examen final tiene una duración del lunes 21 de noviembre hasta el sábado 26 de noviembre a la 1 de la tarde. Tomar sus previsiones con sus equipos, ir coordinando la fecha, la hora en que se van a reunir para poder realizar el desarrollo de su examen final. Mi recomendación, como siempre, será pues que hasta el viernes 25 de noviembre pueda ya haber adjuntado el representante el solucionario de su examen para evitar inconvenientes de último momento. Todos los lineamientos de ese examen final serán compartidos el día lunes 21 antes del inicio, a través de anuncios del curso. Siempre lean sus anuncios, por favor. Como cada semana tenemos un material complementario en forma de Padlet, que si no lo tienen, lo voy a compartir por el chat. Está colgado en los anuncios del curso, en el material de la semana complementaria. Y en ese material tenemos las diapositivas que vamos a usar el día de hoy de la sesión integradora y el Excel con el cual vamos a practicar. Además, el día de ayer por la mañana tuvimos una retroalimentación de las 5 preguntas con más consulta por ustedes y que fue desarrollado en esta videoconferencia de retroalimentación T4, que si no pudo acceder, la grabación está colgada dentro de la semana 14, también le he colgado por acá, y acá tienes las diapositivas que usé y el Excel que usé para esa retroalimentación, que te puede servir de apoyo también para el examen final. Recuerda que para descargar el material le das clic al material y acá en los 3 puntitos le dices descargar adjunto. Vayan descargándolo, por favor. Igual acá en el Excel, clic, 3 puntitos, descargar adjunto. Necesita tenerlo descargado para poderlo trabajar juntos esta última práctica de la última videoconferencia de clase. Bueno, acá tenían el aviso de la retroalimentación de la T4, que se ha dado el miércoles 16 de noviembre. Agradezco a sus compañeros que pudieron ingresar, pero la grabación también está colgada para todos los cursos dentro de la semana 14. Allí está colgada la retroalimentación grabada el día de ayer. Acá está, videoconferencia de retroalimentación T4. Bien, entonces vaya descargando diapositivas, Excel y
el SPSS con el que voy a trabajar el método de regresión lineal. Mi recomendación, como siempre, para todo examen, chicos y chicas, es que se lea la rúbrica que siempre se ubica al final del examen, que lean las indicaciones, los lineamientos que doy en anuncios del curso. Recuerden que la base de datos que se trabaja es particular para cada grupo, tengan mucho cuidado, y que además la rúbrica es la que determina la forma de la calificación. Así que tengan mucho cuidado con los programas que vayan a utilizar en las diferentes preguntas. Si le solicita trabajar con SPSS, hágalo con el SPSS. Si le solicita que pueda trabajar con cualquier programa, sea usted libre de escoger el Excel o el Megastat conforme hayamos trabajado en clase. Recuerde que debe usar los métodos que yo he trabajado en clase. Trabajamos con el SPSS, trabajamos con el Megastat, a veces con funciones de Excel, pero si la rúbrica indica trabajar con el SPSS una determinada pregunta, lo tiene que validar de esa manera para no perder puntaje. Muy bien, entonces espero que me valide que ya tienen su material listo. Alessandro, Adrián, Andrea, Anthony, Elizabeth, José Mauricio, Catherine, Kiara, María de los Ángeles, Oscar, Renzo, Gonzalo. Gracias, Andrea. Bienvenidos a la última videoconferencia entonces del curso de Probabilidad y Estadística. Le damos la bienvenida junto con la Universidad Privada del Norte a esta videoconferencia de retroalimentación que nos servirá de asesoría para el examen final. El logro de la sesión es revisar los principales conceptos estudiados durante el curso y la secuencia que veremos hoy es recordar las medidas de tendencia central y la dispersión en su cálculo e interpretación, recordar las pruebas de hipótesis, por ejemplo, dice para la diferencia de proporciones, recordar la prueba de hipótesis para la independencia, que es una prueba llamada chi cuadrado, y el método de regresión lineal con todo lo que implica coeficientes de correlación, gráfico de dispersión, ecuación, estimaciones, entre otros, y sus conclusiones. Entonces dice, nos vamos a ir a la práctica que está en el Excel y nos vamos a ubicar en la hojita que dice ejercicio 1, medidas de tendencia central, MTC. Ubíquense en la hojita que dice ejercicio 1. Dice, el gerente de una tienda por departamentos desea analizar el tiempo de atención de una muestra de 40 empleados y para ello deberá calcular y analizar algunas medidas estadísticas. El tiempo está expresado en minutos, importante para saber cómo vamos a expresar la interpretación, para una muestra de 40 empleados. El tiempo recordamos que es una variable cuantitativa y como es cuantitativa le puedes calcular cualquier medida estadística. En este caso, en la pregunta A nos solicita calcular e interpretar el promedio del tiempo de atención a los empleados. En la B, determinar e interpretar el tiempo máximo que representa el 50% de empleados de menores tiempos. Y la moda, que es la última medida de tendencia central. Todas las medidas se calculan y se interpretan. Vamos a comenzar entonces obteniéndolas con las funciones de Excel. Para la media, llamada también promedio o media aritmética, la función que usábamos era igual promedio y entre paréntesis nuestros datos. Cierran paréntesis, ¿cuánto le dio el promedio? Enter. A ver, en el chat los leo. ¿Cuánto le dio el promedio de esos datos? Que dice Andrea, Adrián, Alejandro. 15.15. 15.15 me dice Andrea. José Mauricio también me dice 15.15. Gracias. Así es, 15.15. Para la interpretación se toma la variable acompañada de la palabra promedio. Entonces acá he colocado el promedio del tiempo de atención de los 40 empleados en la tienda por departamentos es de 15.15 minutos. También puedo decir el tiempo promedio de atención de los 40 empleados de la tienda por departamentos es de 15.15 minutos. La variable tiene que estar acompañada de la palabra promedio.
Luego dice determinar e interpretar el tiempo máximo del 50% de los empleados de menores tiempos. Si me menciona el 50%, estamos hablando de la mediana, porque la mediana divide un conjunto de datos justo por la mitad. Para hallar la mediana, utilizamos la función igual mediana y entre paréntesis seleccionamos nuestros datos. Cerramos paréntesis, enter. ¿En cuánto queda la mediana, chicos y chicas? ¿Qué dice José Mauricio? ¿Qué nos dice Andrea, Dani, Dayana, Jessica, Oscar, Renzo, Rosalinda? Estamos en el primer ejercicio de la hoja de Excel que está en el Padlet. ¿Cuánto vale la mediana? 15, me dice José Mauricio y Ana Lucía. Muy bien, correcto. Y cuando se interpreta la mediana, hablamos del 50%. El 50% de los empleados, es decir, de la muestra, viene la variable. Tienen tiempos de atención menores o iguales que 15 minutos. Y el otro 50% de los empleados tienen tiempos de atención mayores que 15 minutos. El 50-50, ¿no? El 50% de los empleados tienen tiempos de atención menores o iguales a 15 minutos y el otro 50% de empleados tienen un tiempo de atención mayor que los 15 minutos. Recuerda que el primer 50% se cierra en menor o igual que y el otro 50% se abre en mayor que. Y finalmente, ya que hablamos de la tendencia central, tenemos a la moda. Para la moda teníamos la opción de hallar una sola moda con la función igual moda punto 1 y entre paréntesis seleccionamos los datos. Cierras paréntesis, enter. ¿En cuánto quedó la moda? ¿Qué nos dicen? Igual moda punto 1 entre paréntesis sus datos. Muy bien, Jessica, como siempre participando también. 15 nos marca Jessica, Ana Lucía también. Siempre participa. Muchas gracias, Andrea, José Mauricio. 15 también le da, muy bien, correcto. Pero le dije, hay una opción que le permite ver si hay múltiples modas, ¿no? Que era igual moda punto varios. Y entre paréntesis seleccionaba sus datos. Igual moda punto varios. Entre paréntesis selecciona sus datos. Enter. Y me colocaba sobre ese resultado, buscaba la cruz inferior y arrastraba, ¿verdad? Y resulta pues que me dices 15, no hay otra moda más. De verdad hay una sola moda que es 15. Entonces la interpretación para la moda puede ser así. El tiempo de atención que más se repite entre los 40 empleados es de 15 minutos. O también puedo decir el tiempo de atención más frecuente entre los 40 empleados es de 15 minutos. O la mayoría de los empleados tiene un tiempo de atención de 15 minutos, ¿no? Son homónimos, la mayoría, lo más frecuente, lo que más se repite, pero respecto a la variable. El tiempo de atención que más se repite entre 40 empleados es de 15 minutos. Ahí tenemos entonces el recordatorio de cómo trabajar la tendencia central utilizando funciones de Excel como el promedio, la mediana y la moda. Pero ahora vamos a hacer los cálculos utilizando el Megastat. Para el Megastat teníamos que irnos a datos. Dentro de datos íbamos a Megastat. Para cualquier medida estadística simple, utilizas la función estadística descriptiva. Cuando ingresas a estadística descriptiva, aparece el mensaje que dice Input Run. Eso significa que hay que ingresar ahí los datos. Ingresamos los datos de los tiempos. Ingresamos los datos de los tiempos. Y ahí vamos a seleccionar lo que necesitamos. ¿Qué nos están pidiendo? La media, la mediana y la moda. Es decir, la primera y la cuarta opción. Min, que significa medio promedio, la mediana, que es median, y la moda. Medio promedio, mediana y moda. ¿Ok? Y aparecen los resultados en Output
tienes que revisar que están los 40 datos porque ellos son la muestra. Acá está la primera opción que es la media. Voy a borrar lo que no necesito. Me quedo con la media, sí. El cuartil lo elimino, no lo necesito. La mediana, sí. El tercer cuartil no lo necesito. La moda, sí. Todo lo demás no lo necesito. Borro lo que no lo necesitaba. En este caso solamente necesito la media, la mediana y la moda. Voy a ampliar acá el tamaño. Lo que aparece como min es la media o promedio. Lo que aparece como median es la mediana y la moda. Así, ¿no? Medio promedio, mediana y moda. Entonces esto viene a ser mi evidencia de cómo yo he calculado los datos estadísticos de la tendencia central, pero usando el megastat. Puedo ponerlo acá como mi evidencia y bueno, a partir de acá hacer las interpretaciones al costado, ¿no? El tiempo promedio de atención de los pedidos de los 40 empleados fue de 15.15 minutos. El 50% de los empleados tienen un tiempo de atención de menor o igual a 15 minutos y el otro 50% tiene un tiempo de atención mayor a 15 minutos. Y el tiempo de atención más frecuente entre estos 40 empleados es de 15 minutos. Entonces, si yo soy libre de escoger el software con el cual trabajar, puedes escoger usar las funciones de Excel o puedes también trabajar con el megastat, ¿no? Con una es suficiente si es que no me indicaran en un software específico. Luego vamos a trabajar el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 trata del repaso de las medidas de dispersión. ¿Qué eran las medidas de dispersión? Miden la variación, el alejamiento de los datos respecto al promedio. Tenemos acá entonces, me dice, calcular la varianza de este tiempo de atención, calcular e interpretar la desviación estándar de este tiempo de atención de los empleados y determinar si los tiempos de atención de los empleados son homogéneos. Para determinar la homogeneidad, trabajamos con el coeficiente de variación. Y acá cada uno va con su interpretación. Primero lo vamos a hacer utilizando las funciones de Excel y luego con el megastat. Entonces dice, si quiere la varianza, la función de Excel es igual var.s, entre paréntesis selecciona los datos, cierro paréntesis y enter. ¿Cuánto le dio la varianza? Recuerdo que la varianza tiende a ser alta porque está en unidades cuadradas. Listo. 25.2077, me dice Jessica, muchas gracias. Alessandra, Ana Lucía, José, Andrea. 25.2077, muchas gracias. Esto de acá debe estar en minutos cuadrados, porque la varianza tiene esta peculiaridad que se expresa en unidades cuadradas. Entonces no tiene una interpretación lógica, por eso la varianza solo se calcula, pero no se interpreta. Luego surge la desviación estándar. Utilizamos la función igual desves.m y seleccionamos nuestros datos. Estamos pidiendo la desviación estándar de la muestra de los datos. Cierra paréntesis, enter, en cuanto quedó la desviación estándar. Muy bien. 5.0207 me dice Jessica, gracias, Andrea, Ana Lucía, Alessandro, José Mauricio. ¿Qué dice Dani? Idéntico por 2. ¿Qué dice? Muy bien, 5.027. Esta de acá sí debe estar en minutos nada más, porque la desviación estándar mide la variación de los datos respecto a la media o promedio en unidades simples. Por lo tanto, sí se interpreta. Entonces, tomas la variable, que es el tiempo de atención, y dices que el tiempo de atención varía respecto a la media, es decir, varía respecto al promedio, en 5.0207 minutos. Ya está. El tiempo de atención varía respecto a la media en 5.0207 minutos. Y luego nos solicita el coeficiente de variación, no como tal, sino que como me pregunta si son homogéneos, entonces ingresa a tallar el coeficiente de variación.
Para hallar el coeficiente de variación hay que dividir, dice, la desviación entre el promedio por 100. La desviación la tengo por acá. El promedio lo tenía en la hoja anterior. El promedio tiene un valor de 15.15, ¿no es cierto? Entonces tú puedes dividir esos dos valores, multiplicarlo por 100 con la calculadora, o si no, también puedes usar el Excel como calculadora, ¿no? Entonces voy a decir igual la celda de la desviación estándar entre el promedio de los datos, porque no lo tengo acá, igual la celda de la desviación entre el promedio de todos los datos por 100. Y si no, busca el promedio en la hoja anterior, divide el 5.0207 entre 15.15 y multiplícalo por 100. Yo estoy tomando la celda de la desviación le he pedido nuevamente el promedio de los datos y lo multiplico por 100. ¿En cuánto quedó ese coeficiente de variación, chicas y chicos? Ya, multiplicado por 100, Andrea. Recuerda que siempre está multiplicado por 100 para que me lo den en porcentaje. 33.14%, ¿sí? Así es. 33 puntos, ya ustedes le ponen, es 33.14%. Eso está en por ciento. Entonces decimos, como el coeficiente de variación vale 33.14%, ¿son homogéneos o heterogéneos los datos? A ver, ¿qué se acuerdan? Que habíamos dicho en la estadística, ¿cuál era la regla? Si el coeficiente de variación es menor que el 30%, los datos son homogéneos. Pero si el coeficiente de variación supera el 30%, son heterogéneos o llamados también no homogéneos. Muy bien, Ana Lucía, correcto. Como nuestro coeficiente está en 33.14%, que está por arriba del 30%, que es un axioma estadístico, que nos sirve para determinar la homogeneidad, decimos que los tiempos de atención tienen un comportamiento heterogéneo. ¿Por qué? ¿Cómo lo justifico? Porque su coeficiente de variación está por arriba, superando al 30%. ¿Ya? Entonces los datos son heterogéneos. Lo que hemos hallado con el Excel lo podemos hacer con el Megastat, yendo nuevamente por la vía de la estadística descriptiva en la primera celda del ingresar los datos. Ingresamos los datos. Y luego pues le podemos decir, ¿no? Me vas a dar la desviación estándar, la varianza, ¿correcto? Y por acá le dices, me vas a dar el coeficiente de variación. La varianza, la desviación estándar, y acá está el coeficiente de variación, ¿no? El Megastat sí lo tiene listo, ¿ok? Y acá, bueno, voy a dejar solo lo que necesito. Primero verifico que están los 40 datos. Luego acá dice desviación estándar. Acá dice varianza. Y acá está el coeficiente de variación. En ese orden está. Vamos a tomarle un pantallazo. Va a quedar acá en la hoja 2 su evidencia. A ver, la desviación 5.02, ahí está. La varianza 25.21, correcto. Y el coeficiente 33.14, correcto, ¿no? Y ahí, si tú trabajas con el Megastat, al costado haces la interpretación para cada medida. Salen los mismos resultados, solamente que con 2 decimales. Lo ideal es trabajar con 4 decimales, pero si estás trabajando con el Megastat y ya te arrojó estos resultados, tal cual lo es interpretar. Como ves, no hay mucha variación, es cuestión de redondeo. Ahora sería diferente que la desviación me diga vale 8 y con el Excel me diga vale 5, ¿no? Ahí sí no puede tener validez. Tienen que coincidir. Hay una ligera variación en las milésimas nada más. ¿Correcto? Eso fue respecto al repaso de las medidas de dispersión.
que mide la variación de los datos respecto al promedio, pero en diferentes unidades. Ahora vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que vamos a revisar las pruebas de hipótesis para la diferencia de porciones. Entonces dice, para implementar talleres diferenciados por género que mejoren la concentración, una psicóloga debe demostrar que existe diferencia entre la proporción de niños que presentan déficit de atención según género. A un nivel de significancia del 1%, la psicóloga implementará los talleres para mejorar la concentración diferenciada por género, usar el anexo. El ejercicio 3 tiene un anexo. Listo. Entonces acá vamos a primero detallar qué parte de la estadística quiere que yo aplique. Me nombre el nivel de significancia. Como me nombre el nivel de significancia, tiene que ser una prueba de hipótesis, ¿correcto? Ahora, si es una prueba de hipótesis, ¿cuál de las 4 que existen? Puede ser prueba de promedio, puede ser prueba de proporción. Ahora, si es de promedio, ¿es de una sola muestra o de 2 muestras? Si es de proporción, ¿es de una muestra o de 2 muestras? Como vemos, la variable principal es la proporción de niños que sí tienen déficit de atención, pero lo quiere comparado por género, es decir, entre los que tienen déficit de atención en los niños y entre los que tienen déficit de atención en las niñas. Entonces hay que segmentar la información de los niños y de las niñas que están presentando déficit de atención. ¿Qué dice el problema? Dice que si la psicóloga llega a demostrar que hay diferencia entre las proporciones de niños que tienen déficit de atención por género, entonces va a poder implementar talleres para mejorar la concentración. Pero si no lo llega a demostrar, ya no vas a poder implementar este taller. Entonces primero necesito los datos segmentados. Para eso dice usa los datos del anexo. Los datos del anexo contienen la información del género de los niños, donde el código 1 es masculino y el código 2 es femenino. Y el código 1 en déficit de atención es sí lo presenta y el código 2 es no lo presenta. Entonces lo primero que voy a hacer es segmentar la información por niño y niña. En el género voy a seleccionar solamente los que tienen el código 1. Los que tienen el código 1 son los niños, el género masculino. Y voy a copiar los déficits de atención que están presentando estos niños. Voy a copiar la data del déficit de atención de los varones. ¿Dónde? Acá en el espacio correspondiente para los niños. Voy a regresar y ahora le voy a decir, quiero que me muestres el código 2 en género, es decir, a las niñas. Y de las niñas, que son código 2, voy a seleccionar su presentación de déficit de atención. Y esa información del déficit de atención de las niñas lo voy a pegar en la columna de las niñas. Entonces, me ha quedado segmentada la información por género, niño y niña, y dentro de ellas si presenta o no presenta déficit de atención. Los códigos 1 son si presentan déficit de atención y los códigos 2 son no presentan déficit de atención. Entonces acá hay que contar la muestra. ¿Cuántos niños hay en total? En total, ¿no? No me interesa al inicio si tienen déficit o no, sino todos los niños que están participando del estudio. ¿Cuántos códigos tenemos en los niños? A ver, vamos a ver. Voy a hacer un recuento. Tenemos 18 niños. Y en las niñas, 12. 12 niñas. De los 18 niños, ¿cuántos tienen la característica de interés que es el código 1? Es decir, si tienen déficit de atención. En los niños, ¿cuántos tienen el código 1? Puedes contarlo manualmente o usar la función igual contar.si, entre paréntesis los datos de los niños, punto y coma, el código 1. Contar si, los datos de todos los niños, decirle que cuente el 1.
dice que hay 11 niños con déficit de atención, que es el código 1. En las niñas hago lo mismo. Igual contar punto sí. Selecciono las niñas. Y le digo, vas a contar el código 1, porque el 1 son los que sí tienen déficit de atención. Y me dice que hay 6 niñas con déficit de atención. No puedes contar ahí, corrobórenlo, ahí está. Teniendo la característica de interés y la muestra para cada población independiente, entonces puedo hallar su proporción de éxito puntual. Para los niños, la proporción que tiene déficit de atención se obtiene dividiendo 11 entre 18. Para las niñas se obtiene dividiendo 6 entre 12 la proporción con déficit de atención. ¿Con cuántos decimales voy a trabajar? Con 4 decimales para P. La significancia alfa lo da el caso, dice que vale 1%, es decir, vale 0.01. 0.01. Con esta información ya puedo proceder a plantear mis hipótesis. Cuando yo le digo realice la prueba de hipótesis, tiene que comenzar planteando las hipótesis. De nada me sirve estar calculando el estadístico de prueba si yo no sé qué quiero demostrar, por eso se llama prueba de hipótesis. Entonces, lo primero que hacemos es plantear las hipótesis. Y las hipótesis se van a referir a lo que tú quieres demostrar. ¿Qué quiere demostrar? Que hay diferencia en la proporción de niños con déficit de atención por género. ¿Qué hay diferencia? ¿Qué significa? Que en H1 voy a colocar el diferente. Que la proporción de niños con déficit de atención es diferente a la proporción de niñas con déficit de atención. Si he colocado el diferente en el H1, en el H0 coloco todo lo contrario, la igualdad. Que la proporción de niños con déficit de atención es igual a la proporción de niñas con déficit de atención. Esta prueba es una prueba de cola izquierda-derecha o bilateral. ¿Qué dice? Si he utilizado el diferente en H1, ¿es una prueba de cola izquierda, cola derecha o dos colas, llamada también bilateral? ¿Qué dice Dani, Jessica, Andrea, Anthony, Fabricio, Catherine, María de los Ángeles, Renzo? Acaban de dar examen de la prueba de hipótesis. Usar el diferente en el H1 es prueba de cola izquierda, cola derecha o bilateral. ¿Qué dice Ana Lucía? Fabricio. Bilateral. Jessica. Adrián. Rosalinda. Kiara. Bilateral, ¿me escucha? Tipen en el chat, a ver, ¿están allí? Si usé el símbolo diferente en el H1, ¿es una prueba de cola izquierda, cola derecha o bilateral? Gracias, Catherine. Bilateral, así es. Porque usé el diferente. Acá la significancia alfa vale el 1%, que es el paso 2, 0.01. El tercer paso es el estadístico de prueba. Como es una prueba de proporción, siempre se usa la Z. Esta es su fórmula. Va a valer 0.60 y esto te lo va a dar el Megastat. Esta prueba se corre en el Megastat, no en el SPSS, porque el SPSS no tiene la prueba de hipótesis de proporciones tal cual. Entonces vamos a generar en el Megastat la prueba para que me brinde este estadístico de prueba, que es el paso 3, y para que me brinde el p-value. Vamos al Megastat, prueba de hipótesis, para comparar dos proporciones independientes. Para comparar dos proporciones independientes. Y entonces me dice, ¿cuánto vale el P del primer grupo, que son los niños? 0.6111. ¿Cuánto vale la muestra? La muestra vale 18. ¿Cuánto vale el P del segundo grupo? 0.50. Y su muestra vale 12. ¿Qué símbolo has usado en el H1, que es la alternativa? ¿Has usado el greater than, que es mayor? ¿Has usado el not igual, que es diferente? ¿O has usado el less than, que es menor?
y has usado el not igual, que significa diferente en el H1. ¿Sí? Ojo acá, por ahí tuve una consulta. Profesora, pero yo he hecho todos los pasos correctos. ¿En qué me estoy equivocando? En que usted debe ver qué símbolo ha colocado en el H1 para ver qué prueba selecciona en la alternativa del Medestat. Greater than, not igual, o less than, not igual, porque es diferente. No es necesario que selecciones el intervalo porque tú estás haciendo una prueba de hipótesis. Entonces no lo voy a seleccionar y le damos OK. Cuando le damos el OK, nos genera la prueba de hipótesis para las proporciones. Acá está el Z y acá está el p-value. Y mira cómo te corrobora, ¿no? Por si acaso, tú has pedido una prueba de 2 colas, te está diciendo. Entonces vamos a generar el recorte. Has pedido una prueba de 2 colas, dice acá. Acá voy a colocar mi evidencia. El Z vale 0.60. Acá está, mira, ese es el estadístico. El p-value vale 0.5474. 0.5474. Y entonces los que van a ver la grabación, este 0.60 lo está arrojando el programa. ¿Ya? De ahí lo estoy sacando. Y el p-value es este 0.5474. ¿Qué dice la regla de decisión? Que si el p-value es menor o igual que el alfa, que vale en este caso 1%, si es menor que el alfa, se rechaza H0. Pero si el p-value es mayor o igual que el alfa, que es el 1%, acepto el H0. ¿Qué ha pasado? El p-value está en 0.54. ¿Es mayor o menor que el 1%? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Rechazo o acepto H0? A ver, los leo. El p-value vale 0.5474 y el alfa vale el 1%. ¿Cuál será la decisión? ¿Se rechaza o se acepta la hipótesis nula? Se acepta la hipótesis nula. A ver. Se acepta la hipótesis nula. Me dice Ana Lucía, Catherine, José Mauricio, Andrea. Gracias. Bien, Fabricio también me había dicho que era prueba bilateral. Así es. Entonces, el p-value está muy grande, ¿no? Tiene un valor de 0.5474. Está por arriba del alfa que vale 1%. Entonces, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué significa aceptar la hipótesis nula? Que me estoy quedando con esta conclusión en la estadística. Lo voy a leer, mira. Que la proporción de niños que tienen déficit de atención es exactamente igual a la proporción de niñas que tienen déficit de atención. Eso es lo que se lee con la estadística. Pero tú tienes que ir a ver qué te están preguntando. La psicóloga implementará los talleres para mejorar la concentración por género. Eso lo iba a implementar siempre y cuando demostraba que había diferencia. Nosotros que estamos demostrando que no hubo diferencia, y si no hubo diferencia, no va a poder implementar este taller. Entonces dice así, por lo tanto, no existe diferencia significativa entre la proporción de niños con déficit de atención por género, con una significancia del 1%. Recuerda que al ser una prueba de hipótesis, la conclusión debe nombrar la significancia porque es el margen de error que le das a la prueba. Ahora, le decía la pregunta, ¿la psicóloga va a implementar estos talleres por género? No lo va a poder implementar. ¿Por qué no va a poder implementar esos talleres? Porque no existe diferencia significativa entre la proporción de niños que presentan déficit de atención por género. Entonces, primero doy mi conclusión en función a la estadística.
y luego respondo la pregunta. No voy a poder implementar los talleres diferenciados por género porque no hay diferencia significativa entre la proporción de niños que presentan déficit de atención según su género. ¿Qué hemos hecho acá? Una prueba de hipótesis para comparar proporciones. Vamos ahora al ejercicio 4, que dice que es una prueba chi cuadrado. Dice, Ángeles Lara ha elaborado un plan para abrir nuevas tiendas. Sus 3 grandes artículos son herramientas, madera y pintura. Él tiene la sospecha de que la zona residencial está relacionada con el tipo de producto comprado en la tienda. Para poder verificar su sospecha, elige al azar una muestra de 200 registros de compras. Si confirma que la zona residencial y el producto comprado están relacionados, decidirá implementar programas direccionados a mejorar la venta según el producto. Con un nivel de significancia de 5%. ¿Ángeles Lara debe implementar los programas direccionados? Tenemos acá la información en esta tabla de contingencia. Entonces tenemos que ver que en este caso me está dando un nivel de significancia. Si me da significancia, eso es una prueba de hipótesis. ¿Qué tipo de prueba de hipótesis? Veo que la tabla que me brinda es una tabla que considera 2 variables, que son cualitativas nominales. La zona, este, norte y sur, y el producto comprado, herramienta, madera y pintura. ¿Hay orden? No hay orden. Por lo tanto, es una prueba para la independencia de variables cualitativas. Esta es una prueba chi cuadrado, con los valores observados que están marcados acá en la tabla. Como es una prueba chi cuadrado, esa prueba tiene 2 hipótesis marcadas ya. La hipótesis nula prueba que las variables no están relacionadas y la hipótesis alternativa prueba que las variables están relacionadas. Eso no lo puedes cambiar, solo reemplazo los nombres de las 2 variables. La hipótesis nula H0 va a decir que la zona residencial y el tipo de producto comprado no están relacionados. Y la hipótesis alternativa va a decir que la zona residencial y el tipo de producto comprado están relacionados. Paso 2. La significancia queda en 5%, 0.05 en alfa. Paso 3. El estadístico de prueba es una chi cuadrado. Esta es la fórmula de la chi cuadrado donde involucra valores observados, esperados también. Este valor de la chi cuadrado me va a salir cuando genere la prueba con el megastat. Y también me va a generar el p-value de la prueba. Para esto solo necesito la tabla de los valores observados, que son los que están acá dentro de la tabla de contingencia. Me voy al megastat, voy a ingresar a chi-square crosstab y voy a ingresar a la tabla de contingencia. Me dice ingresa los datos observados, que son estos. Y le digo activar chi cuadrado y activar valores esperados. Y ahí está, la tabla de contingencia de la chi cuadrado con el estadístico de prueba que vale 15.51 y con el p-value que está en 0.0038. Entonces voy a generar un recorte como evidencia de esta prueba. Acá está. El estadístico chi cuadrado queda en 15.51. Para quienes revisen la grabación, ¿de dónde salió este 15.51? De la salida del megastat. El p-value tiene un valor de 0.0038. Recuerda que adelante tienes un punto. Y tomamos la regla de decisión para toda prueba de hipótesis. Si el p-value es menor que el alfa, que en este caso vale 5%, rechazo H0, pero si fuera el p-value mayor que alfa, 5%, acepto H0. Vemos el p-value, quedó en 0.0038. Lo comparas con el 5%. ¿Se va a rechazar o aceptar la hipótesis nula? ¿Qué dice? Se rechaza y están relacionados. Gracias, Jessica. Gracias, Andrea. Correcto. Este p-value es muy pequeñito. Veo que está en 0.0038, el cual es menor que el alfa, que tiene un valor de 5%. Y como es menor que el alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Al rechazarse la hipótesis nula, te quedas con el H1.
Como dijo su compañera, entonces las variables están relacionadas. Así es. La zona residencial y el tipo de producto comprado están relacionadas con 5% de significancia. Así es, esa es la conclusión. Entonces acá voy llenando. A nivel de significancia del 5%, existe evidencia para decir que la zona residencial y el producto comprado sí están relacionadas. Y como están relacionados, confirmamos la sospecha de Ángeles. Por lo tanto, como sí se confirmó su sospecha, entonces sí se debe implementar programas direccionados según el producto, porque eso decía la condición. Si tú llegas a probar que están relacionados, entonces podré implementar programas para mejorar la venta. Al demostrar que estaban relacionados y confirmarse la sospecha de gerente, sí se debe implementar programas direccionados según el producto. No se olviden, paso a paso, hay que dar una conclusión y si hay una pregunta, al final se responde a la pregunta, pero siempre en la conclusión tiene que estar el nivel de significancia. Prueba de hipótesis chi cuadrado para la independencia de variables cualitativas nominales. Vamos a la última pregunta que se ha preparado para hoy, que habla del método de regresión lineal simple. Para determinar el modelo de regresión lineal que explica el tiempo que se demora un empleado en alistar un pedido, que es la variable Y, en función a la cantidad de productos solicitados por el cliente, que es la variable X, se tomó una muestra de 20 empleados con los resultados que se muestran a continuación. Para cada empleado se le ha preguntado cuántos productos han sido solicitados por el cliente y cuál es el tiempo que se demoró en alistar ese producto en minutos. Importante ver primero quién es la variable dependiente. En este caso, la dependiente es el tiempo que se demora en alistar el producto en minutos y la independiente es la cantidad de productos que está en unidades simples. ¿Por qué es importante la unidad? Porque voy a interpretar en función a ellas. En este caso, yo ya te digo quién es Y y quién es X. Si no te dijera, el grupo tendrá que analizar cuál depende de cuál. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? Y en este caso te están diciendo, ¿no? Aquella variable que quiero explicar es el tiempo. Lo que quiero estimar es el tiempo. En función a, esa es la independiente, la cantidad de productos solicitados por el cliente. Como ya tenemos marcado quién es dependiente Y y quién es independiente X, podemos empezar a hacer los cálculos. En primer lugar, nos dice, vas a calcular e interpretar el grado de relación entre las variables, es decir, el coeficiente de correlación. Pero lo voy a correr primero con el SPSS. Para utilizar el SPSS, primero hay que ingresar a vista de variables. Y en vista de variables se inscribe la variable, que es la cantidad de productos y el tiempo. Entonces acá voy a colocar productos y acá voy a colocar tiempo en vista de variables. Ambas variables son numéricas, sí. ¿Tienen decimales? Me refiero a la base de datos. ¿Tiene decimales en X o en Y? No tiene. Y como no tiene, le digo, no hay decimales, 0 decimales. En la etiqueta nuevamente coloco productos y en el tiempo nuevamente coloco tiempo y en la medida tiene que decir escala. Tiene que ser medida escala porque ambas variables son cuantitativas. Cuando son cuantitativas, la medida dice escala. Cuando regreso a mi vista de datos, ya está inscrito el producto con el tiempo. Y ahí tendrías que tipear los datos. Pero como en esta oportunidad ya están tipeados, tú lo puedes copiar y pegar al SPSS. Uno por uno, ¿no? La columna por columna en forma independiente. Los productos, copiar y pegar. Y luego voy a los tiempos. Copiar y pegar. Ya está. Y si no, puedes tipearlo directamente, no hay problema. En el orden como se te da. Entonces acá cuando ya tienes listos los datos de los productos y tienes listos los datos del tiempo, vas a poder solicitar el método de regresión. ¿Dónde? Te vas a analizar regresión y dentro de regresión
vas a la opción lineal. Analizar, regresión y dentro de regresión la opción lineal. Y ahí te va guiando, te dice, ¿quién es Y? La variable dependiente, el tiempo. ¿Quién es X? La independiente, el producto. Dependiente Y, tiempo. Independiente X, la cantidad de productos. Aceptar. Y te genera una serie de tablas. La primera tabla es la de resumen del modelo. Y en este resumen del modelo, ¿qué me está dando? Lo primero que necesito, que es el R. El coeficiente de correlación de Pearson, que vale 0.918. Esto yo lo he copiado acá. 0.918. ¿Me marca qué tipo de relación? Me marca una correlación alta, directa, positiva. Es decir, a mayor cantidad de productos solicitados por el cliente, mayor tiempo de demora en alistar. En porcentaje, esta relación está marcada en 91.8%. Para la interpretación del R, recuerden que yo le di una escala. Le dije que si te da 0, significa que no existe relación entre tus variables. Si te da la escala de 0.01 hacia 0.40, significa que existe una correlación baja, que puede ser positiva o negativa dependiendo del signo con el que salga, ¿no? Existe una correlación positiva baja, o existe una correlación negativa baja si es que está en el rango de 0.01 a 0.40. De 0.41 a 0.69 hablamos de una correlación regular. Entre el 40% y el 69% es regular, que puede estar en el lado positivo o puede estar en el lado negativo. Correlación positiva o negativa regular. Del 70% al 99%, ahí ya lo marcamos como alto, que puede ser positivo o negativo. En este caso ha salido positivo. De 70 hacia 99 hablamos de una correlación alta, directa, positiva. Es decir, a mayor cantidad de X, mayor tiempo de demora en alistarlo. Y si te diera la unidad, es la perfección. Existe una correlación perfecta, que puede ser positiva o negativa, entre tus variables. Luego nos indica calcular e interpretar el coeficiente de determinación. Cuando has pedido en el SPSS el resumen de la regresión, está en el resumen del modelo el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, ¿verdad? Que está acá como R cuadrado. ¿Cuánto vale? 0.843. Es un coeficiente ajustado del coeficiente de correlación. Lo he colocado acá. Entonces nos está diciendo que el R cuadrado vale 0.843. La interpretación del R cuadrado es la variación de Y explicada por X en tanto de porcentaje. En este caso, la variación del tiempo que se demora un empleado en alistar un pedido está explicada por la cantidad de productos solicitados por el cliente en un 84.3%. Luego nos dice, determina el modelo de regresión lineal que explica el tiempo que demora el empleado en alistar el pedido en función a la cantidad de productos que solicita el cliente. Lo que tú quieres estimar, eso es Y. En función A, eso es X. Entonces dice, quiere la función matemática, el modelo matemático de regresión lineal, que me permita explicar el tiempo de demora de atención en función a la cantidad de pedidos solicitados. Quiere la ecuación. Cuando hemos solicitado en el SPSS la regresión, al final hay una tabla de coeficientes. Esta de acá. Y en esa tabla de coeficientes tienes la constante, que es el beta 0, y tienes el beta 1, que es la pendiente de esa ecuación. Entonces, con eso, tú puedes construir tu modelo de regresión, ¿no? Estas son las evidencias de los coeficientes, pero si te pide el modelo de regresión, tú tienes que construir ese modelo. Y es igual a, mira, ha salido negativo el beta 0, menos 4.989 más, porque el beta 1 salió positivo, 10.26 por X. Este es el modelo de regresión
que te están pidiendo. Entonces acá yo lo voy a pegar y voy a escribir cuál es el modelo de regresión lineal. Y es igual a menos 4.989 más 10.26 por X. Con este pantallazo yo estoy cubriendo los coeficientes y ya con eso construyo mi modelo de regresión lineal. ¿Cuáles son las interpretaciones de beta 0 y de beta 1? Bueno, beta 0 es un promedio estimado de lo que le pasa a Y sin considerar a X. Y beta 1 hay que ver su signo, porque si es positivo es lo que Y va a aumentar por cada unidad que aumenta X. Pero si el beta 1 sale negativo, es lo que Y va a disminuir por cada unidad que aumenta X. En este caso, comenzamos con beta 0, que es lo que le pasa a Y en promedio. El tiempo promedio que demora el empleado en alistar el producto es de negativo salido, lo respeto, menos 4.989 minutos, sin considerar la cantidad de productos solicitados por el cliente. Eso significa que el tiempo de atención está en rojo, pero no por los productos solicitados, sino por otras variables independientes que están interviniendo en ese tiempo, ¿no? De repente por la calidad del producto, por su precio, por el tipo de cliente hacia quien se dirige el producto. Hay otras variables independientes que están haciendo que el tiempo promedio de atención esté en negativo, en menos 4.989 minutos. Pero no es por la cantidad de productos solicitados. Si yo quiero saber cómo influye la cantidad de productos solicitados en el tiempo de atención, voy a interpretar el beta 1. Y el beta 1 ha salido positivo, por lo tanto, el tiempo que se demora el empleado en alistar un pedido aumentará, porque ha salido positivo. ¿En cuánto? En 10.26 minutos. ¿Cuándo? Por cada nuevo producto que aumenta en la solicitud del cliente. El tiempo que se demora un empleado en alistar el pedido va a aumentar en 10.26 minutos. ¿Cuándo? Por cada nuevo producto que aumente en la solicitud del cliente. Repito entonces, el beta 0 y el beta 1 son los coeficientes del modelo de regresión lineal. Te pueden salir positivos, te pueden salir negativos, números enteros, números con decimales. Si tú has trabajado con el SPSS, respeta los decimales y los signos que te está brindando el SPSS. Pero profesora, yo quiero 4 decimales, así como trabajamos en clase. En este caso, si te piden usar el SPSS, tal cual aparezca el pantallazo, así lo tienes que trabajar. Entonces acá nos dice, acá está la salida del SPSS, de los coeficientes, pero también podemos obtener la ecuación a partir de la gráfica. Vamos al SPSS. ¿Cómo graficamos la dispersión con el SPSS? Tienes los datos tipeados, te vas a gráficos, generador de gráficos, y dentro de generador de gráficos le vas a decir aceptar. Y acá vas a buscar la dispersión, que es el gráfico de puntos, y eso se va a arrastrar acá al espacio en blanco. La variable X era los productos, lo arrastro, y la variable Y era los tiempos, lo arrastro. Ya está. Productos y tiempo. Y le digo aceptar. Entonces acá me va a generar la gráfica de dispersión. ¿Sí? Me va a generar en un momento la gráfica de dispersión, que es la nube de puntos, que indica el tipo de tendencia que se genera entre ambas variables. A ver, esperar un ratito. Sí, también, Alessandro, hay una fórmula. Ya está, ya apareció. Pero lo que pasa es que en el Excel chi cuadrado te da el p-value, pero no te da el estadístico de prueba. Ya, eso tengan cuidado. Entonces acá tenemos el gráfico. Mira, ahí está. Y si quieres saber cuál es la ecuación, le das un clic derecho a cualquiera de los puntos y le dices editar. Y en elementos le dices que te
muestre la línea de ajuste total. ¿Qué modelo es? Lineal, correcto. Cierras y cierras. Dice, la ecuación es y igual a menos 4.99 más 10.21 por x. Es la misma ecuación que en el modelo, mira acá en los coeficientes, solo que lo ha redondeado a 2 decimales, el beta 0 y el beta 1, ¿no? Pero también te permite tener la idea del tipo de regresión que se está dando entre ambas variables. Entonces acá también puede servir como evidencia. Lo trabajas con los constantes que te brinda el SPSS o el gráfico también te da la ecuación. Y acá te dice, finalmente, estimar el tiempo que se demora un empleado en alistar un pedido de 9 productos. Entonces acá, en el modelo de regresión, se va a reemplazar, dice, si tú llegas a pedir 9 productos, ¿cuánto tiempo se van a demorar en alistar? Este tipo de preguntas nos permite darnos cuenta también quién es el independiente Y y quién es el independiente X. Lo que te soliciten estimar, eso es Y. Y lo que te dan como dato es X. Tú quieres estimar a Y, el tiempo de demora, teniendo en cuenta que X, que son los productos, vale 9. Usa la ecuación de pronóstico, donde el X va a ser reemplazado por el valor 9. Entonces eso es manualmente, nada más, pone la calculadora, el Excel, menos 4.989 más 10.26 por 9. Menos 4.989 más 10.26 por 9. Ojo que he respetado que el beta 0 tiene negativo. Tienes que ver, a veces el beta 1 sale negativo o ambos son positivos. Se respetan los signos. Entonces me dice que el tiempo que se espera demorar en alistar un pedido de 9 productos es de 86.865 minutos. El tiempo que se demora un empleado en alistar un pedido de 9 productos es de 86.865 minutos. Esto lo puedes hacer con la calculadora o usando el Excel, porque es reemplazo en fórmula nada más. ¿Correcto? Ahora, si tú quieres cotejar que están bien tus cálculos, habíamos enseñado que con el gráfico de dispersión en el Excel también podíamos obtener la ecuación. ¿Cómo? Seleccionas tus datos de X y de Y, le dices insertar el gráfico de dispersión. Este gráfico se llama gráfico de dispersión. Si querías la ecuación, ¿qué hacíamos? Igual que en el SPSS, clic derecho, agregar línea de tendencia, tiene que estar marcada lineal, y cuando bajas le dices dame la ecuación y dame el R cuadrado. Le marcas el check en la ecuación y en el R cuadrado para que te ayude a verificar los cálculos con el SPSS, ¿no? Para que estés seguro. Entonces acá el R cuadrado, mire, 0.8428, correcto, solo que el SPSS lo tiene a 3 decimales. Y en la ecuación está acá, solo que el programa del Excel lo daba los coeficientes sin ordenar, ¿se acuerdan? Yo lo ordenaba, ¿no? Entonces, Y es igual a menos 0.9891 más 10.26 por X. Está bien, está tal cual lo que marcó el SPSS. Y si deseas, también lo puedes corroborar con el Megastat. ¿Cómo hacemos para corroborar con el Megastat? En Megastat tienes la prueba de correlación y regresión. Vas a la última parte que dice regresión. ¿Quién es X? Te dice el problema. Ahí está, los productos. Regresas, ¿quién es Y? Los tiempos. Y nada más. Y le dices OK. Te va a aparecer este mensaje de error. Dile OK. Ese es por compilación. Está así, mal configurado. Le das OK y te va a marcar al inicio los coeficientes de correlación y determinación. Acá está determinación, R cuadrado, 0.843, R simple, correlación simple, 91.8. Y al final está el modelo de regresión,
con sus coeficientes. Como les repito, esos son los coeficientes, pero el modelo es lo que tú tienes que construir. Entonces acá yo construyo mi modelo de regresión a partir de esos coeficientes. Y es igual a menos 4.9891 más 10.2057 por X. Ese es el modelo de regresión lineal que nos sirve para pronosticar a Y en función a X. Y de ahí, bueno, vienen las interpretaciones, ¿verdad? Todos estos ejercicios que le hemos resuelto con el Excel tienen sus evidencias en las diapositivas para que lo puedan revisar con sus correctas interpretaciones. Recuerden que cuando hacen tarea grupal, el cálculo lo tienen que evidenciar en su examen. Yo usé el Excel, profesor, en ese ejercicio porque no me pedía un programa específico. Muy bien, pero dame el pantallazo, cómo hiciste el cálculo. Y las interpretaciones, por favor, van en el mismo examen tipeados. Si usted me pone un pantallazo de la hoja de Excel, no se puede leer correctamente. Y si no se puede distinguir, no lo puedo calificar. Entonces, los pantallazos son de los cálculos, ¿no? Todo esto. La interpretación va directo al examen, por favor. Para cualquier ejercicio que usted vaya a solucionar. Los pantallazos van como evidencia al examen. Pero toda la interpretación, la conclusión, la decisión va tipeado en el examen, por favor. Si no, no se puede distinguir. ¿Correcto? Bueno, ahí está la solución del promedio, mediana moda, la solución de la varianza, la desviación, la homogeneidad, está la solución de la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones, y está la solución de la prueba chi cuadrado, y la solución del modelo de regresión lineal con el SPSS. ¿Correcto? Tomamos un tiempo para aclarar sus dudas y orientarlos oportunamente en lo que necesite. ¿Alguna consulta? Chicos, chicas. Sí, a lo que Alessandro me preguntó, si hay la fórmula de prueba Chiquat, pero eso solamente te va a brindar el p-value y tú necesitas también el estadístico de prueba. Por eso le recomiendo utilizar el MEDSTAT en la chi cuadrado. Muy bien. Cierre de la sesión. Recordarles que el examen final se va a dar del 21 de noviembre a la 1 de la tarde al sábado 26 de noviembre a la 1 de la tarde. Los lineamientos para ese examen final lo debo estar compartiendo en anuncios del curso el 21 de noviembre antes que inicie el examen. Mi recomendación, rendir el examen hasta el viernes 25 de noviembre para evitar inconvenientes de último momento. Como es una tarea de desarrollo grupal, es el representante el que envíe el solucionario o cualquiera de los integrantes del grupo. Coordinen bien fecha, hora en que van a realizar su examen. El trabajo en equipo es reunirnos todos como cuando yo le dicto la videoconferencia y todos aportar la solución a cada uno de los ejercicios. Que de ahí yo quiera pulir en sus interpretaciones, todo correcto, pero no se repartan los ejercicios porque ahí vienen los problemas de último momento. No se pueden separar del grupo. Durante el examen yo no puedo actualizar grupos, el sistema automáticamente ya distribuyó los grupos y durante esa semana no se puede hacer cambios de grupos, por favor. Entonces coordinen con tiempo qué día y en qué fecha y qué hora van a resolver su examen en conjunto para que no tengan problemas de presentación. La fecha de sustitutorio en el aula virtual nos está marcando el viernes 9 de diciembre desde las 00 horas hasta las 11 de la noche. Por ahora es la fecha que está presentándose en el aula virtual hasta que veamos si hay alguna actualización. Todo se le va a estar avisando a través de anuncios del curso. Por favor, revisen siempre sus anuncios del curso. Si hay alguna modificación en esta fecha de sustitutorio, se les va a avisar por anuncios del curso. El logro de la sesión es revisar los principales conceptos tratados durante el curso y recordarles cuál es el sistema de evaluación que utiliza el curso de probabilidad y estadística. En la semana 4 tuvimos la T1 en forma de cuestionario individual que representa el 15% del promedio ponderado. En la semana 7 tuvimos la T2, tarea grupal, que tiene un peso de 15% promedio ponderado.
La semana 10, la T3, tarea grupal, que vale 15% del ponderado. La semana 13 hemos tenido recién el T4, cuestionario individual, peso 15%. Y la semana 15 tenemos el examen final grupal, que tiene un peso del 40% del ponderado, es decir, 40% de 20, 8 puntos le aporta a su promedio ponderado. Por eso la importancia de que coordinen bien su solucionario del examen final. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo obtendría yo el promedio de mi nota en el curso de estadística. La alumna Nelly Ramírez ha tenido que rendir T1, T2, T3, T4 y examen final. Pongamos que en la T1 me saqué 14, en la T2 me saqué 16, en la T3 20, en la T4 me saqué 14 y en el examen final obtengo una nota de 15. Entonces, mi nota ponderada, mi promedio ponderado, se va a obtener así. Igual 14 por 0.15 más 16 por 0.15 más 20 por 0.15 más 14 por 0.15 y finalmente el examen final 15 por 0.40. Ahí está. Tendría un promedio ponderado de 15.6. Bueno, el sistema en la experiencia lo redondea de 0.5 para arriba, lo redondea al entero superior, ¿no? Tendría yo un promedio ponderado de 16. Pero eso ya el sistema lo va a generar automáticamente. El redondeo no lo hace la profesora, sino el sistema, así que tengan cuidado. Sería una nota aproximada de 16 promedio final del curso. ¿Correcto? Entonces de acá, cualquier consulta se hace por mensajería del aula virtual. Ya no hay videoconferencias, fue la última videoconferencia del ciclo. Y el examen final, sí es grupal, Juan David, como lo acabo de explicar. ¿Correcto? Muchísimas gracias por participar en las clases semana a semana. Un abrazo cordial, le deseo muchos éxitos en su vida profesional. Sí, Javier, bueno, si lo has dado domingo, lunes, debe estar exportándose. Hasta este fin de semana sería lo normal que se exporte la nota con tranquilidad. Si para el sábado tú ves que todavía no se exporta la nota, me vuelves a escribir, ¿sí? Para este sábado como máximo. Gracias. Sí, igual, me sigues escribiendo hasta que te dé una solución. Muchas gracias. Cuídense. Un abrazo fuerte. Buenas Muchos noches. éxitos. Disculpe. Ya en algún momento ya nos crucemos. Un abrazo. Miss. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.